madre tierra flota en el espacio. Todos somos seres cósmicos. Un bonito tema de Amparo Sánchez. María, buenos días. Buenos días, Celia, ¿cómo estás? Pues muy bien, con este tiempecito ya que vemos un poquito el sol, cada vez más animados. Sí. María, hoy nos vas a hablar de un tema muy importante, que es el silencio. ¿Qué es el silencio y cómo de importante es en nuestra vida, María? Bueno, este tema lo estuve pensando muchísimo y me venía toda la semana porque me estaba preguntando, cada vez que hablo con la gente, que vienen los pacientes, hay como un factor común y es el sufrimiento en que se encuentra todo el mundo, mucha gente, por estar pensando todas las cosas externas, abocados en las necesidades de tengo que conseguir esto, no puedo hacer esto, la frustración, el estar con la cabeza ocupadas en 10.000 cosas, y es como la gente no para un minuto, no se da cuenta de que aparte de la vida cotidiana que tenemos, de todas las exigencias primarias o las básicas, pero además todas las exigencias sociales, políticas, culturales, no se paran a pensar un minuto y a respirar, porque no sabemos buscar como ese pedacito de espacio para nosotros donde podemos estar más en paz y más tranquilos. Lo que pasa es que no somos conscientes de que esa otra parte de nosotros también existe. Es como si quisiéramos tenerlo todo bajo control, controladores, ¿no? Controladores, pero un control que claro, tiene que ver con el miedo de no ser capaces de manejar las cosas o de no darnos cuenta de que existe otra parte en nosotros donde hay un mensaje por ejemplo, Amparo Sánchez lo decía muy lindo en la canción, de buscar esa luz o ese sol, donde hay un mensaje interno que es una luz que todos llevamos, o como dice Manuel Almendro, que es un sol que contiene la sabiduría y que nos permite entender el propósito de todo lo que nos rodea. ¿Sí? Es algo que va más allá de lo que nos da la estabilidad económica, lo que nos buscamos en las parejas, en la satisfacción personal, que evidentemente es básico y es importante de la vida. Yo no estoy diciendo que esa parte se tenga que olvidar, porque esa parte es una parte que cubre todas las necesidades de nosotros, pero es pensar en esta otra parte que nos mueve un propósito más allá de eso, que es un propósito que es más interior. Esta luz es como si tuviéramos una semillita dentro, o como si tuviéramos, por ejemplo, un diamante dentro que está sucio, ¿sí? Y no nos deja o no nos permite encontrar esa paz interior que todos al final buscamos, porque si tú te pones a hablar con cualquier persona, aunque la persona tenga todas las necesidades básicas cubiertas, sea feliz, entre comillas, una persona me dice a mí, soy feliz porque tengo, mis niños están geniales, un esposo que siempre he estado feliz con él, la economía está súper bien, pero me siento con un vacío. Le falta algo. Sí, es como decir, me levanto por la mañana con ansiedad y me acuesto por la noche con angustia, ¿sí? Y no sé por qué. Entonces, eso tiene que ver con que tenemos que ir buscando un propósito, ¿sí? Para ir limpiando esa luz que empaña esa semilla. Sí, es como ser capaces de encontrar nuestro centro, porque esa semilla, como lo hemos visto en programas anteriores también, esa semilla que está cubierta como por un moho, por una suciedad, es
todos los patrones que tenemos, las creencias que nos pesan demasiado, o sea, todos los deberías, tú debes ser así, tú debes ser aquello, el miedo que tenemos de lo que los demás piensen, aunque estamos sufriendo por algo a nivel personal, una separación, una pérdida, y más que ir hacia adentro, a ver qué es lo que nos produce esa pérdida o por qué estamos en esa situación, a veces estamos preocupados de ¿y qué irá a pensar la gente? ¿Sí? ¿Cómo nos irán a mirar? ¿Será que van a pensar que yo soy la culpable? O que yo no he hecho bien las cosas en la vida. Siempre estamos tan preocupadas por todo lo externo y nunca pensamos en esa parte interna, que al final, cuando tú empiezas a preguntarte y a cuestionarte de que realmente cuál es mi destino, hay algo más allá de eso, entonces empiezas a adentrarte, ¿sí? Y eso no quiere decir que cuando tú empiezas a mirar hacia adentro y a buscar preguntas allí, eso no quiere decir que dejes de lado tu vida cotidiana. Cuando hablo de no solamente pensar en los logros profesionales, en encontrar una linda pareja, en tener una vida armoniosa en casa, yo no quiero decir allí que cuando empecemos a mirar hacia adentro se olvide eso. Por el contrario, cuando empiezo a hacerme preguntas y cuando empiezo a limpiar hacia adentro, lo que estoy haciendo es que seguramente esa parte externa va a empezar a fluir más fácil. Mejor aún de lo que funciona. Mucho mejor. Cuando tú empiezas a preguntarte, a cuestionarte eso y a ir más allá, entonces es como si antes, por ejemplo, cuando tú tenías una dificultad o un bloqueo, tú no veías las respuestas al frente. Todo estaba como oscuro, ¿sí? Como si estuvieras metida en la piscina ahogándote. Pero cuando tú empiezas a encontrar esa luz interior, a buscar ese mensaje interior, a preguntarte cuál es la explicación de tu existencia, entonces las cosas tú las empiezas a ver porque todo está al frente de tus narices. Todas las respuestas están ahí o todo lo que tú necesitas está ahí. Lo que pasa es que tú no lo ves porque estás con los ojos, con un velo al frente de tus ojos, que son todos los conceptos, las emociones, los paradigmas, los patrones, las creencias, las ideas fijas, y tú no puedes ver. Pero eres tú la responsable de decidir no más. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Parar. Lo que pasa es que a veces los parones que nos da la vida son duros, o una separación, o una muerte, o una enfermedad que nos hace parar, o incluso una quebrada de un pie, ¿sí? Entonces, antes de que pase eso, es como preguntarnos, a ver, ¿cuál es mi existencia? Además de tener las cosas de la vida cotidiana, que no me tengo que alejar de ellas, porque además van a funcionar más, pero es no seguir buscando en la mirada de los demás la seguridad de nosotros mismos. Es como ir buscando hacia afuera que nos reconozcan, que nos valoren, que nos quieran, ¿sí? Entonces, en vez de eso es ir hacia adentro. Y ir hacia adentro quiere decir precisamente es buscar el silencio. Uh-huh. Buscar el silencio es irnos a como adentrarnos en un aquietamiento, ¿sí? Empezar en un aquietamiento de los pensamientos, de las emociones, de nuestro mismo cuerpo. Que la semana pasada, no, la anterior, que fue el último programa, estaba hablando sobre la atención plena, que es una de las herramientas para llegar a esto. Entonces, es tan bonito porque cuando tú empiezas a ser consciente de esto, empiezas a pensar, o te pregunto, ¿has encontrado, por ejemplo, has pensado alguna vez como encontrarte con esa intimidad tuya, con lo más profundo?
¿sabes? Es como si te abrazaras a ti misma. Entonces, sería como tomar la decisión de decir, vale, yo siempre estoy buscando afuera, estoy tratando de encontrar respuestas, pregunto a las amigas, voy aquí, voy allá, pero nunca realmente, o realmente te has preguntado, ¿y si la respuesta está adentro? Pero para llegar a esa respuesta, entonces necesitamos esa intimidad con nosotras mismas, ¿sí? Y buscar esa intimidad con nosotras mismas, buscar ese aquietamiento, se hace con la respiración. Es el primer instrumento que tenemos, es el instrumento más básico. Si tú no respiras, te mueres. No tienes que ir a Decathlon, ni tienes que ir a Mercadona o a recogidas a buscar en algún almacén herramientas. No tienes que comprarlo, lo tienes en tus manos. Entonces es simplemente que tú empieces a inspirar y a expirar, ¿sí? A tener una disposición interior, y eso sí también un compromiso. Lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión, poner una intención de quiero ir a ese espacio, tener la fuerza para llegar a ese objetivo y ponerle voluntad. Ir en la inspiración y en la expiración es como si te montaras en una ola. Y vas montándote en la ola, como va la ola inspirando y como viene inspirando. Ese silencio es un silencio que es creador, es un silencio creativo, porque allí, en ese silencio, nos vamos a encontrar con lo que conocemos de nosotros mismos, pero también con lo que no hemos conocido de nosotros mismos. Que si la gente recuerda o la gente que no ha escuchado, eso tiene que ver con los patrones que vamos escondiendo o que vamos poniendo en esa sombra, en ese talego donde vamos metiendo las cositas que no nos gustan de nosotros, pero ahí cuando empezamos a reconocer esas cosas que no nos gustan de nosotras mismas, también lo empezamos a reconocer en un lugar que es diferente cuando estamos viendo hacia afuera y proyectando en todo el mundo las cosas que no nos gustan de nosotros. Entonces es un momento en el cual ahí es cuando nos tenemos que preguntar cuál es la explicación a mi existencia, qué es lo que yo estoy haciendo aquí, cuál es mi búsqueda, qué es lo que yo tengo que aprender en esta vida, ¿sí? Porque yo no puedo llegar a los últimos días de mi vida y pensar que estoy agotada, o en el día a día decir, oh, cómo estoy de agotada, y es cada vez más agotamiento y más agotamiento, tanto a nivel físico como mental, y al final no tengo nada a nivel interior, ¿sí? Entonces es importante que esa búsqueda que empezamos a hacer, la empezamos a hacer con serenidad, con paciencia, pero con esa fuerza, esa voluntad y esa intención que siempre tiene que estar ahí. Y ese silencio, entrar en ese silencio, es el que nos va a permitir llegar a esa intimidad. Es como si tú llegaras realmente a tu casa y te sintieras a gustito, pero igual a veces llegas también a tu casa y sientes que hay cosas que no te gustan, entonces tú las empiezas a mover de sitio. Pues es eso, es llegar ahí y empezar a ver las cosas que ya conocemos, las que no nos gustan, pero empezarlas a tomar y a integrarlas en nuestra vida. Quizá, María, perdona, encontremos que tenemos un pequeño desorden dentro, pues lo mismo que lo puedes tener en un momento dado, como tú lo has dicho, en la casa. Empezamos con la respiración. ¿Hay que ser constantes? ¿Nos va a salir a la primera? No, o sea,
evidentemente esto es un trabajo como una gotita que cae sobre una piedra. Cuando tú ves la piedra, tú dices, la gotita nunca va a ser un hoyo ahí, un hueco. Pero si pasas al tiempo y dices, uy, mira, la gotita ahí, dele, pum, hizo el hueco. Pues esto es lo mismo. Tú tienes, por eso hablo de una intención que tienes que tener clarísima, una fuerza, porque necesitas una fuerza ¿para qué? Para empujar a la diana o para empujar eso hacia el objetivo que quieres llegar. Pero entre medio de eso necesitas ¿qué? Una voluntad, una disciplina. Necesitamos disciplina y necesitamos creérnoslo, ¿sí? Necesitamos tener clara esa pregunta. Entonces, esto es un trabajo cotidiano donde hay una parte donde tú tienes que sentarte a encontrar, a ir hacia ese silencio todos los días y donde tienes que ir también mirando ese silencio y todas esas preguntas y esas respuestas que vienen desde ese silencio, porque de ese silencio van a venir respuestas que tú no puedes tener de otra forma, que no vienen desde la cabeza, vienen desde otro lugar, desde ese lugar íntimo es donde vienen esas respuestas, y luego tienes que poner en práctica todo eso en tu vida cotidiana precisamente, porque aquí no va la vida cotidiana por un lado y esto por otro lado. Si no te vuelves una persona rarita, y de eso no se trata. Entonces, es muy importante empezar a hacerlo día a día, porque ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de las limitaciones que tenemos, de los límites que nosotros tenemos, y tenemos que atravesar esos límites para poder llegar a un estado donde hay un silencio creativo, donde hay un vacío, pero es un vacío donde todo puede surgir. Es un vacío creativo, no es un vacío de miedo, no. El vacío de miedo, de oscuridad, donde uno no sabe hacer las cosas, realmente está afuera, cuando no estamos conectados con nosotras mismas. Entonces, al entrar tú en esta intimidad, lo que estás entrando es ¿en qué? En tu centro. Es como si tú empiezas a encontrar como si tuvieras unas raíces de los pies hacia adentro, que es ahí, es tu poder, ¿me entiendes? Entonces, es eso lo que tenemos que buscar, el poder lo tenemos dentro de nosotros, no está afuera. Y cuando tú encuentras ese silencio, encuentras esa intimidad, encuentras ese poder, ese centro, las cosas que están afuera ya vas a tener una actitud diferente y van a funcionar muchísimo mejor, van a fluir, te va a fluir la vida. Aunque siempre te van a seguir pasando las mismas situaciones que toda la vida te ha pasado, pero ahora las vas a ver de otra manera, las vas a ver diferente. Entonces, el segundo aspecto del silencio, ¿sí? El primero es lograr entrar en ese silencio, y el segundo aspecto es, lo vamos a llamar como el de iluminativo, porque nos da luz, porque las cosas que empiezan a llegar afuera, te empiezan a llegar con luz. O sea, los problemas y las situaciones que antes siempre te pasaban, ya les empiezas a encontrar otro tipo de soluciones. Es como si tuvieras una posición diferente frente a las mismas situaciones. Dices, pero qué raro esto antes, o sea, las relaciones con mis hijos. Antes era tan difícil, por ejemplo, el niño estaba agresivo, me contestaba feo, y desde ahora que yo vengo entrando en este centro mío, él cada vez ha ido cambiando más. O sea, ya tiene otra actitud, las cosas afuera van a ir cambiando. Entonces, es muy importante cuestionarnos y preguntarnos esta otra parte nuestra, no solamente la vida que es hacia afuera, sino también la vida que es hacia adentro.
Muy bien, María. Un tema muy interesante, un tema que es tan fácil como tú has dicho, no hay que ir a ningún sitio a buscarlo, lo tenemos en nosotros mismos. Y que es tan fácil como ponernos manos a la obra y ponerlo en práctica. Exacto. Animar a las personas que lo hagan, que de forma anónima nos remitan al correo de la radio sus experiencias, porque sería bonito comentarlo. Pues ¿verdad? claro, sería genial. Hay gente que también ha mandado correos y las preguntas han tenido que ver con cómo lo puedo lograr, qué tengo que empezar a hacer. Que no desesperen, que no quieran el primer día encontrarse, limpiarlo y dejarlo poquito a poco, ¿verdad, María? Claro que sí. Ahí también quería recordar que en el Padul hemos empezado en la Casa Isidoro un trabajo con la gente, para la gente que quiera venir. ¿Sí? Estamos trabajando sobre jara puro y meditación, que es precisamente todo esto, y también un trabajo con el cuerpo. ¿A qué hora y qué día, María? Lo estamos haciendo los lunes a las 8 de la tarde. Y puede ir cualquier persona que esté interesada, ¿no? Claro. Ese mismo día, que te llame por teléfono. Recuerda tu teléfono, María. 625-39-42-74. Con todo eso, si no os ha dado tiempo a apuntarlo, podéis llamar aquí al de la radio 790-501, que yo lo tengo, y os lo doy enseguida. Pues María, un viernes más, muchísimas gracias. Lo dicho, a ponernos manos a la obra y ya te contaré. Muy bien. Gracias, María. Hasta luego. Radio Padul.